Esta tarde vamos a meditar en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, del versículo 11 al versículo 18. Gálatas capítulo 6, del versículo 11 al versículo 18. Ya hemos pasado varios meses estudiando esta gloriosa carta de Gálatas. Es esta tarde la última meditación que haremos en relación al texto que hemos estado meditando desde hace ya tantas semanas. Es reconocida, como lo hemos dicho varias veces, como la carta de la libertad cristiana. Recordemos que la carta tuvo un motivo, y es que la iglesia estaba siendo atacada por falsos maestros, hombres que estaban enseñando que creer en Jesucristo, claro, era válido. Ellos no decían una cosa diferente, ellos también creían en Jesucristo. El gran problema es que habían mezclado el evangelio con otra cosa, agregando que creer en Cristo no era suficiente para la salvación. Era absolutamente necesario hacer algunos rituales de la ley, como la circuncisión. Y por esa razón Pablo nos lleva al final de su carta cerrando con unas instrucciones muy precisas, con unas palabras que nos permiten entender por lo menos tres cosas, hermanos. ¿Cuál es la fuente de la sana doctrina? ¿Cuál es la fuente de la cual nosotros podemos beber con confianza y reconocer que tiene la máxima autoridad en nuestra fe y obviamente en nuestra práctica? Pero también cómo podemos nosotros reconocer a los falsos maestros y cómo reconocer también a los maestros o hermanos que están custodiando adecuadamente la doctrina. No solamente esto, porque no se trata solamente de maestros. Se trata también de identificar cuántos de nosotros realmente tenemos el evangelio en el centro o estamos cayendo en el mismo error de los Gálatas, empezando con el evangelio y terminando con otra cosa que no se parece en nada al evangelio. Vamos a leer el texto desde el versículo 11 al versículo 18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Mi Señor, quiero agradecerte por todos estos meses en que hemos meditado en esta hermosa carta a los Gálatas. Era completamente necesario hacerlo, Señor, porque nuestro corazón guarda dentro de sí un pequeño fariseo, Señor, que todavía hace de las suyas. Y por eso queremos rogarte que con tu Espíritu Santo sometas a nuestro propio corazón, Señor, delante de la grandeza de tu gracia, de tu palabra inconmovible, para que nosotros coloquemos en el centro mismo de nuestra vida al Evangelio y por supuesto a Cristo mismo, que es la encarnación de esa buena noticia. Rogamos, Señor, en tu gracia que nos asistas con el Espíritu Santo esta tarde, para que hoy tu palabra fluya en nuestro corazón como un torrente que procure o que provoque en nosotros esa fuente de agua viva, Señor. Agradecemos tu presencia en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. El apóstol empieza haciendo esta afirmación. Lo primero que dice en el verso 11 es: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El valor de los manuscritos originales es incalculable. Pablo tenía por costumbre tener amanuenses, es decir, hermanos que servían como secretarios para que pudiesen redactar su carta. Por ejemplo,
en el capítulo 16 de Romanos, uno de los hermanos que saluda a la iglesia es Tercio, afirmando que él fue quien escribió la carta. Es decir, que Pablo dictaba y el amanuense se encargaba de escribir. Pero él acostumbraba en algunas cartas, como en el caso de esta, al final de la carta colocar en su puño, en su propio puño y letra, sus palabras para confirmar que efectivamente la palabra que estaba llegando a las iglesias era la de Pablo. Ya habían circundado en las iglesias hombres que, aprovechándose de nombres que ya rondaban en las iglesias, como Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, estaban escribiendo cartas a nombre de ellos para confundir a la iglesia. Y por eso Pablo entonces firma de su propia mano. Y decimos que tienen un valor incalculable. ¿Por qué razón? Porque esta expresión tiene mucho más de fondo que simplemente decir, hermanos, aquí está mi firma. Esta es la palabra autoritativa. Esto significa, hermanos, que la fuente última para nosotros saber si la doctrina que nos están entregando es la correcta o no, es en definitiva la palabra de Dios. Es las cartas de los hombres autorizados para escribirla. Y es bueno recordar quiénes eran los hombres autorizados, porque hay un contraste en el libro de Gálatas que lo vemos desde el capítulo 1 hasta estos versos finales. Y es que habían unos hombres que enseñaban una doctrina que era imprecisa, pero habían unos hombres autorizados por Cristo mismo para colocar el fundamento de la iglesia, y esos eran los apóstoles. Permítanme recordar que solamente los que eran delegados por Cristo eran los autorizados para colocar el fundamento de la iglesia. Debían ser enseñados por Cristo mismo, algo que vimos en Gálatas 1, del 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Hermanos, esta es la carta a la que ustedes deben hacer caso. No a los falsos maestros que vinieron de Jerusalén a hacer una mezcla, a pervertir el evangelio, sino que deben sustentar su fe sobre el fundamento de los apóstoles. Y en ese sentido, esta carta tiene un valor invaluable. Debían ser escogidos por Cristo mismo. Recordemos que los apóstoles fueron escogidos por Cristo en vida, en su ministerio, y Pablo fue escogido después de la resurrección de Cristo, entrando a Damasco cuando perseguía a la iglesia. Debían haber evidencias sobrenaturales de su apostolado, como lo enseña el libro de Hebreos en el capítulo 2 del 3 al 4, y también los que eran apóstoles autorizados para escribir la palabra infalible debían haber visto al Cristo resucitado, como el caso de Pablo en 1 Corintios 15 del 8 al 9. Dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Esto significa, hermanos, que Pablo, como dice el texto, siendo el último que lo vio resucitado, fue la última persona autorizada por Cristo mismo como apóstol para colocar el fundamento de la iglesia. Lo que significa que cualquier hombre que haya venido después de estos varones, de estos hombres escogidos, y nos indique que tiene una nueva revelación, ¿qué haremos con estos hombres que nos digan esto? Como dijo mi hermano, quemarlo en la hoguera. No escucharlo. ¿Por qué razón? Porque la palabra autoritativa es la palabra que tenemos aquí escrita. Entonces, frente a esto, ¿cómo podemos reconocer entonces las falsas doctrinas? ¿Cómo reconocerlas? Hermanos, no hay otra manera, no hay otra forma que pasarlas por el filtro de las Escrituras. No hay otra manera. Alguno podría decir, no, pues para eso están los pastores, para eso están los maestros. Sí, es verdad, claro, ellos contribuyen, pero es un deber de todo creyente ser custodio de la sana doctrina. Porque aunque hayan buenos maestros entre nosotros hoy, eso no significa, hermanos, desafortunadamente, eso no significa que siempre será así. Puede llegar en este mismo atril, en esta misma iglesia, un hombre que incluso llamándose pastor, llegue a enseñar
doctrinas completamente contrarias a la palabra. Y por eso cada creyente tiene el deber de juzgar todo lo que se diga desde el atril. Sin importar que el que se pare aquí sea pastor, maestro, teólogo, doctor, todo el título que quieran. Pero la autoridad máxima no la tiene un pastor y no la tiene un maestro de la escritura, sino la escritura misma. Y es nuestro deber juzgar todo lo que se diga aquí. Hermanos, hay iglesias que en el pasado fueron ortodoxas, respetuosas de la sana doctrina. Por ejemplo, una iglesia conocida como Iglesia de Protestantes de los Países Bajos, originalmente arraigada en la teología calvinista, pero hoy permitió la ordenación de mujeres en el pastorado y fueron mucho más allá, permitiendo la unión entre personas homosexuales. Otra iglesia también famosa, conocida como la Iglesia Evangélica Luterana en América, votó a favor de permitir no solamente la unión entre homosexuales, sino la ordenación de pastores de la comunidad LGBTQ+. Una iglesia, hermanos, debe velar por la sana doctrina y es una tarea que nos corresponde a todos. Así que toda enseñanza, hermanos, debe ser sometida a juicio y el filtro para saber si la doctrina que se está entregando es la correcta es la palabra del Señor. Afirmamos que la palabra es infalible, es inerrante en sus manuscritos originales, pero estos se perdieron con el tiempo y aquí tenemos un problema, porque leemos acá: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pero el texto que nosotros tenemos no es el escrito de la propia mano de Pablo. Entonces tenemos un grave problema. Seguramente algunos de ustedes han escuchado a algún familiar, a alguien que no ha querido venir a la iglesia, que por qué venir a un lugar donde están hablando de una Biblia que ha sido manipulada con el tiempo. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué creer en la Biblia si algún día en la historia esa Biblia fue completamente cambiada? Entonces, ¿por qué hacerle caso a la Escritura? Hermanos, lo primero que debemos afirmarle a una persona que diga eso, o incluso si su propio corazón tiene dudas al respecto, entonces debe abrazar las promesas del mismo Cristo que dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso sería suficiente para creer que Dios permite para nosotros una palabra fiel y una palabra inerrante. Y sin embargo, a través de la crítica textual, es una ciencia que estudia textos antiguos para corroborar a través del número de manuscritos disponibles, a buscar a través de esos manuscritos, rearmar el texto original. Ellos afirman que la manera de poder constatar que podemos lograr volver al texto original es a través del número de copias disponibles y la edad que hay entre el último manuscrito disponible y el texto original. En otras palabras, entre más manuscritos hay y entre más edad del último manuscrito que se tenga disponible al original, entre menos tiempo haya, más cercano estamos del texto original. Para citar solamente un ejemplo, la Ilíada de Homero se escribió en el año 800 a.C. El texto más antiguo de la Ilíada, que es una narración que tiene mucho de mitología griega, entre la escritura de la Ilíada y el texto más antiguo cercano al original hay 500 años. 1800 manuscritos, 500 años entre el original y el texto más antiguo. Y aunque haya tanta distancia, nadie pone en duda que el que lea la Ilíada está leyendo lo que Homero, o algunos dicen el cuerpo de poetas que se hacían llamar Homero, escribieron. ¿Qué podemos decir de la escritura? Tenemos de la escritura, por lo menos del Nuevo Testamento, 5.800 manuscritos disponibles. Y el manuscrito más antiguo, entre el último que escribió y el manuscrito más antiguo que tenemos, hay alrededor de 50 años. Eso quiere decir que muy seguramente la persona que escribió ese manuscrito muy antiguo tal vez pudo incluso hablar con alguno de los apóstoles. Digámoslo de otra manera, no hay un texto antiguo tan confiable como la Escritura. Ningún texto antiguo tiene tantos manuscritos disponibles
y tanta cercanía entre el original y el texto más antiguo disponible. Incluso los críticos, los escépticos, los que no son creyentes, los que no van a una iglesia, pero son científicos de la crítica literaria, afirman que la escritura es un 98% confiable al texto original. Y alguno dirá, no, pero ese 2%, de ese 2% salen herejías. Pues ¿cómo les parece que no? Porque el 2% solamente obedece a problemas de ortografía. Ninguno de los textos de los que se tiene duda se han tomado para doctrinas fundamentales. Así que permítanme decirlo así, hermanos y amigos, estamos ante las palabras que escribieron los hombres autorizados por Cristo para encontrar en ellos salvación y santidad. Cuando abres la palabra, puedes encontrar en ella la palabra de Dios que escribieron los hombres autorizados para eso. Y por esa razón, hermanos, la única forma para nosotros corroborar que la doctrina es adecuada es yendo siempre a la fuente primaria, que es la Sagrada Escritura. Dice el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Aquí Pablo entonces nos está diciendo, nos está advirtiendo de algo. Hermanos, aunque podemos empezar a fundar esta iglesia con sana doctrina, con ortodoxia, apegados a la Escritura, la iglesia podría desviarse. ¿Cómo hacemos para defender la doctrina? ¿Cómo hacemos para cuidar a la iglesia? Uno, ¿cuál es la fuente de la sana doctrina? La única fuente autoritativa de la sana doctrina es la palabra de Dios y nadie puede estar por encima de ella. Lo segundo que debemos hacer es distinguir a los falsos maestros. Ahora, como entre nosotros son pocos los que enseñan, es también necesario aplicar este texto a nuestro corazón y revisar cuánto de lo que hacían los falsos maestros está en nuestro propio corazón. Porque no se trata solamente de identificar a los falsos maestros, sino cuántos de nosotros estamos llevando un cristianismo que realmente no es cristianismo. Leamos nuevamente el 12. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. La primera característica de un falso maestro es que se interesa por lo externo. Así que, para aplicar esto a nuestro texto, preguntémonos cuántos de nosotros vivimos un cristianismo preocupado por lo externo, preocupado por lo que las demás personas pueden ver. Nos preocupamos en venir a la reunión porque alguien nos va a contar la asistencia o alguien nos va a llamar porque no vinimos. Vinimos a este lugar porque tenemos hermanos que nos ven, así que queremos una buena comunión con ellos, así que si no venimos, esa comunión se puede romper. Así que vengo porque los demás me están observando. ¿Cuántos de nosotros vivimos un cristianismo por la ropa que portamos, pero al estilo de los fariseos? Tenemos una apariencia de piedad, pero por dentro estamos llenos de inmundicia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, practicamos algunas cosas como la oración, como la lectura de la Escritura, como la evangelización, pero en el fondo lo que estamos buscando es cubrir nuestro propio pecado para revelarle al mundo algo que realmente no somos? ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión, como ustedes lo recuerdan, ya lo hemos tratado antes, era un procedimiento, un ritual que se hacía y que Dios estableció con Abraham para establecer una señal física de pacto entre Abraham, Dios, y obviamente no solo con Abraham, sino con su descendencia. Pero Dios mismo, en su propia palabra, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, señala que la circuncisión no era más que una señal física que representaba algo espiritual. Es decir, representaba algo que debía ocurrir principalmente ¿en dónde? En el corazón. Hay algo que nosotros llamamos, soy buenísimo para el latín, el Urdu Salutis, o el orden de la salvación. ¿Dónde podríamos ubicar la circuncisión del corazón
en el orden de la salvación. Es lo que nosotros llamamos la conversión. El momento en que una persona escucha el Evangelio y al escucharlo responde a ese Evangelio en arrepentimiento y en fe. Esa es la verdadera circuncisión. Y el problema de los falsos maestros es que estaban insistiéndole a la iglesia que era necesario circuncidarse, cuando eso apenas era una sombra de lo que había de venir. En nuestro contexto, tal vez no hayan maestros que nos vayan a insistir en que tenemos que circuncidarnos, pero sí hay otras cosas que pueden enseñar los falsos maestros, como por ejemplo, tal vez no ocurra acá, pero es necesario mencionarlo, hombres que se fijan siempre en lo externo, colocan el reflejo de la bendición de Dios en los bienes materiales. Así que si alguien tiene una situación económica difícil, para ellos es un reflejo de que no está espiritualmente bien. Si no tienes ropa de marca, o si no tienes carro, o si no tienes un carro de marca, entonces no estás bien delante del Señor. Los reconoces porque todo el tiempo le enseñan a su gente que la bendición material que ellos reciben es un reflejo de la aceptación que tienen ante Dios. Y este mismo problema lo tenían los discípulos cuando llega el joven rico y Cristo les dice, después de que el joven rico se va, Cristo les dice, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos dicen, pero entonces ¿quién puede ser salvo? ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque en la mentalidad judía había una creencia de que los hombres que eran ricos, que tenían bienes materiales suficientes, tenían la bendición de Dios. Claro, ellos leían Deuteronomio 28 y veían un hombre con sus ganados, veían un hombre que tenía muchos hijos, un hombre que tenía bienes, que tenía graneros llenos, y decían, este hombre está bien con Dios, Dios lo está bendiciendo. Pero Cristo mismo estaba corroborando que nada tiene que ver esto con la realidad. Y muchos falsos maestros podrían enseñar semejante perversión, algo que atenta contra la Escritura. No solamente los del Evangelio de la prosperidad, también los legalistas de la apariencia, que empiezan con reglas estrictas de vestimenta, insistiendo acerca de cosas tan específicas como cuántos centímetros debería tener la falda o cuántos centímetros debería tener el cabello de la mujer. Y no estoy diciendo con esto que no se deba vestir con pudor y con decoro, pero a lo que no podemos caer es a un falso cristianismo de mera apariencia que se ha olvidado del fondo del corazón. Los chamanes evangélicos que se encargan de utilizar cosas físicas supuestamente para bendecir a los hermanos, como unciones con aceites, si no es aceite de oliva entonces no sirve, hombres que hablan de aguas milagrosas, la rosa de Sharon, todos los hombres que utilicen cualquier elemento físico supuestamente para bendecir a la iglesia o a los hermanos, es un charlatán que tiene cualquier cosa en su corazón menos el evangelio. Y también podríamos mencionar a los tradicionalistas, hombres que creen, por ejemplo, siempre, hermanos, insisto, en cosas externas. ¿Cómo podríamos pensar, por ejemplo, que la adoración a Dios solamente puede ser digna si son himnos del 1800? Si es música contemporánea, entonces no sirve, porque simplemente son maestros que se basan exclusivamente en lo externo, les interesa lo externo, les interesa la apariencia, pero no están persiguiendo el corazón de sus hermanos. Y por eso el apóstol dice, estos os obligan a que os circuncidéis. Un falso profeta o un falso maestro es una persona que hostiga a su gente. Por eso dice, estos os obligan, estos os someten. Hermanos, el evangelio es ante todo una operación del corazón. No es un hostigamiento del pastor para que nosotros obedezcamos. Eso no es evangelio. Eso sería trabajar en la apariencia de una iglesia piadosa. Y finalmente vamos a tener a un cuerpo de impíos que tienen apariencia de piedad, pero el evangelio no está para ninguna parte. Estos
dice luego el apóstol, solamente os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La persecución de la iglesia era un hecho en el contexto histórico. Ya había muerto Esteban, ya había sido atravesado Jacobo, el mismo Pablo llevaba en su propio cuerpo las marcas de la persecución, y toda persona que predique y enseñe adecuadamente el evangelio va a sufrir persecución. Por eso, una evidencia de una persona que ha colocado el evangelio en el centro es que va a sufrir persecución. Dice el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Otra característica de un falso maestro es que se gloría en lo que logra en los hermanos, en las imposiciones que logra en su iglesia. Se vanagloría de que un hermano se está sometiendo a él. No se vanagloría en Cristo, se vanagloría en que el hermano se está sometiendo a todas sus demandas. Este, hermanos, es una característica no solo de los falsos maestros, sino de un legalista. El legalista todo el tiempo está mirando hacia afuera, hacia cuál de los hermanos debe corregir en su forma de vestir, a cuál de los hermanos debe corregir en la forma como levanta uno las manos. Es un hermano que todo el tiempo está señalando hacia afuera y está buscando cómo influenciar en los demás para ufanarse de que está sometiendo a otros a lo que él indica. Estos falsos maestros buscan la justificación mediante las obras. Y por esa razón Pablo dice, es que ni siquiera los que les mandan a circuncidarse guardan la ley. Como dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que resumamos diciendo esto. Los falsos maestros o los hermanos que son legalistas le dan prioridad a lo externo. 2. Evitan la persecución. 3. Son legalistas que creen que sus obras suman para ser aceptados ante Dios. Y 4. Buscan la gloria personal sometiendo a otros. ¿Qué dice el verso 14? Vamos a ver ahora cuál es el rostro de un hombre que realmente ha colocado en el centro el evangelio. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense por un momento que ustedes están en el colegio nuevamente y de repente solamente 2 personas sacaron la mejor calificación. Y entonces el otro compañero que sacó buena calificación junto con usted se levanta y dice, mire, yo saqué la mejor calificación porque estudié y me esforcé y me estudié y trasnoché. Y luego usted se levanta y dice, mire, yo saqué la mejor calificación porque el mejor estudiante del colegio me hizo el examen. Hermanos, esto es literalmente lo que el apóstol está diciendo. Está diciendo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo él? Lo que yo haga no vale nada, no tiene un peso, sino solamente lo que Cristo Jesús hizo. Dice 1 Corintios 1, del 30 al 31, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, se gloría en el Señor. 4 cosas se afirman de Cristo: sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas en las que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, sino que Cristo Jesús lo hizo todo. Y dice el apóstol, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa esto? La cruz significa estar atado de pies y de manos a un madero.
Eso significa vulnerabilidad y sumisión. Cuando nosotros colocamos nuestra fe en Cristo Jesús, lo que estamos haciendo es que el mundo pierda todo su encanto para nosotros. Y también significa que ahora nosotros hemos perdido poder, en el sentido de que la carne ha sido debilitada y Cristo Jesús nos ha fortalecido. Por tanto, el mundo pierde su deleite para nosotros y ahora Cristo Jesús nos da su fortaleza para hacer lo que a Él le gusta. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La circuncisión representa a todos los que son religiosos, a todos los que confían en la carne, a todos los que confían que dependen de alguna familia o de alguna religión. Y los incircuncisos representan a esos que no son religiosos, que no conocen tal vez la Escritura, que no vienen de una estirpe especial. Y por eso el apóstol dice entonces, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Es decir, si hay un texto que nos puede humillar y que nos busca humillar, es este texto. ¿Quién de nosotros puede ser creado nuevamente por sí mismo? ¿Quién de nosotros puede decidir crearse a sí mismo de nuevo? ¿Quién de nosotros puede decidir nacer de nuevo? Es algo que solamente Dios, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, puede hacer en nosotros. Así que Pablo resume el poder de la cruz en esta frase. Esta afirmación está pegada al mismo diálogo de Cristo que tuvo con Nicodemo, diciendo, nadie puede entrar al reino si no nace de nuevo. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Todo el que ha colocado al Evangelio en el centro, entonces recibe como ganancia la paz y la misericordia del Señor. Y dice el 17, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La palabra marcas aquí originalmente es la palabra estigma o estigmas. Algunos religiosos confunden esta palabra, incluso se atreven a decir que Pablo tenía en sus manos y en sus pies unas señales similares a las que Cristo Jesús tuvo en la cruz. Y por esa razón, desde el 1200, por allá cuando San Francisco de Asís empezó a mostrar que tenía señales en sus manos y en sus pies y que eran un reflejo de la cruz de Cristo, muchos empezaron a creer que esos símbolos externos eran una muestra de hombres devotos y consagrados. Y volvemos al mismo problema. El que piense de esta manera está nuevamente creyendo que se requieren de cosas externas para mostrar espiritualidad. Y la verdadera espiritualidad debe provenir de un corazón que ha colocado al Evangelio y a Cristo en el centro de su vida. Y por eso Pablo termina diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Quiero concluir diciendo que cualquiera que enseñe sin tener a Cristo como el centro de su doctrina es un falso maestro. Es una persona que busca su propio provecho, pero solamente en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar la satisfacción de nuestra alma. Así que nuestra advertencia, hermanos, para los creyentes es, de nada sirve lo que hagamos en nuestra carne o para nuestra propia gloria, sino que nuestra gloria debe ser la persona de Cristo. Lo único que vale es la nueva creación en Cristo. Es decir, si vienes a la iglesia y realmente no has nacido de nuevo, todas tus buenas obras se irán contigo al infierno. Solamente cuando colocas tu fe verdaderamente en Cristo Jesús y te glorías en Él, es que tienes una correcta relación con Dios. Y a los amigos, tus esfuerzos para buscar a Dios no tienen ningún peso. Cualquier actividad religiosa que hagamos no tiene ningún peso de Dios. Necesitamos volvernos esta mañana, esta tarde, a nuestro Señor. Meditando en esto, les invito a que oremos.